pantalla, jóvenes. Ya. Entonces, seguramente yo les había dicho que tú pones tu antena, en este caso hemos puesto en este puntito que está en amarillo, este es un reporte del AUSPUS, vamos a ver hoy día ya el AUSPUS. Acá es donde tú has instalado tu antena y has colectado durante entre 2 a 4 horas los datos de posicionamiento de los satélites, y eso te permitirá almacenar un archivo de esos datos sometido al AUSPUS para que haga un postproceso de estos datos en base, obviamente, a una red regional, que es lo que habíamos dicho. Entonces va a usar la red Sirgas, que son estaciones que también son antenas que están funcionando durante las 24 horas del día, ininterrumpidamente durante todo el año, y que transmiten sus datos también a este AUSPUS. Entonces ellos, gracias a eso, es que pueden hacer ese postproceso. Yo les estaba mostrando, me indicó vuestro compañero que hicimos una prueba para ver cómo estábamos en términos de coordenadas dadas por el AUSPUS, y habíamos hecho el RINEX que habíamos comprado de Cotapaxi. En determinado momento lo subimos al AUSPUS y habíamos comparado, obviamente, con lo que tiene la monografía. Estos son los datos que tiene la monografía del IGM, que por cierto, seguramente ya se los mostré, que es esta. Entonces, esto es lo que te dice el IGM. Estas son las características de mi antena y de mi punto en particular. Aquí está la latitud, longitud, altura elipsoidal, altura geométrica. Y nosotros lo que hemos hecho es, acá he copiado lo de la monografía y acá está lo que hemos obtenido con el AUSPUS, ¿sí? Hemos comparado en X y en y la diferencia en X es de 7 milímetros, o sea, lo que te da el AUSPUS, el posicionamiento que te da el AUSPUS con relación a lo que te dice la monografía, es una diferencia de 7 milímetros. En X, en Y es de 8 centímetros. Y en la altura geométrica es de 25 centímetros. ¿Ya? Habría que... esto yo lo hice hace bastante tiempo. Hoy en día han mejorado estos servicios. Están introduciendo correcciones que nos conducirían seguramente a precisiones más interesantes. Entonces habría que, este mismo archivo, habría que subirlo nuevamente al AUSPUS, porque este resultado es algo que yo tuve hace bastante tiempo. Bien, lo que nos dice que el AUSPUS nos da un posicionamiento bastante razonable. Si bien en la altura elipsoidal hay una diferencia importante, pero he estado viendo que otros puntos que hemos estado subiendo recientemente tienen un error elipsoidal de centímetros. Aquí está para ese punto en particular de 2 metros. Como les digo, hay que subir nuevamente. Eso es, yo no he hecho esa corrección en estas transparencias que son un poquitín antiguas. De cualquier manera, el reporte que te da el AUSPUS es este. Hay, acá es la del usuario, es el punto en amarillito. Y acá están las antenas que él ha utilizado, que las muestra acá, que son las antenas regionales.
En algún momento yo les dije que sería una maravilla que las instituciones estatales en Bolivia implanten un servicio similar en el que usen la información de todas las estaciones en Bolivia. Y estoy aquí marcando porque si tú usases las estaciones de Bolivia y tuvieses el posicionamiento, pues ese posicionamiento ya te sirve como punto de partida para cualquier trabajo. Los brasileros tienen ese servicio, ya les voy a mostrar también, se llama PPP y PYE. Bien, esto es lo mismo, una comparación de lo mismo. Ahora vamos a ver en esta otra ilustración cómo se pueden levantar puntos X y Z a través de este sistema denominado GPS RTK. Hola, ¿me están escuchando? Sí, ingeniero. Ah, ya, perfecto. Entonces, seguimos. ¿En qué consiste el RTK? Esta es tu rover, ¿no? Y esta es tu base, ¿ya? Aquí simplemente hay una conexión vía radio. Esto está intentando mostrar que hay una conexión vía radio, pero hoy en día esto ya no está por separado, entonces está junto aquí, ¿no? La radio está junto con la antena, ¿ya? Entonces imaginen que esto está aquí en este mismo punto. ¿Qué es lo que ocurre? Y bueno, esta antena de radio está conectada a la misma base, ¿no? Entonces esto ya lo hacen junto. ¿Qué es lo que ocurre? En resumen, la base está adquiriendo el posicionamiento de los satélites. No olviden que este es un punto conocido, con coordenadas conocidas. El rover también se está comunicando con los satélites, pero a su vez, a diferencia del método estático, este se llama método cinemático, y lo que hace es comunicarse, este método, con la propia antena, de manera instantánea, ¿no? Puede esta base mandar la corrección a este. Entonces, de esa manera, tú de manera instantánea, tú tienes el posicionamiento en X y Z ya corregido con relación a esta base. Entonces, de esa manera, porque aquí ven inclusive un individuo que está ahí con su antena y que él se va a desplazar a diferentes puntos para hacer un levantamiento topográfico. De esa manera estarás levantando puntos X y Z y el tiempo que requieres acá es en realidad de segundos, ¿no? Unos 3 segundos aproximadamente, y tú tienes inmediatamente la corrección del punto, almacenas y vas caminando para ir levantando los puntos de manera automatizada. Hay un problemita que las ondas de radio, si hay una pequeña hondonada, por ejemplo, ya se pierde la conectividad. Entonces, de repente, si ya no tienes esta conectividad, tu punto ya no está siendo corregido y es impreciso. Otra dificultad con los RTKs es que en la medida en que te alejas de tu base, porque fíjate que estás haciendo una corrección en base a este punto, y lo que corriges acá, inyectas como corrección aquí. Entonces, obviamente, si te desplazas a lugares muy alejados, esa corrección como que ya no es válida, ¿no? Entonces, hemos visto que hay un incremento del error, ¿sí? Y solo para hacer un chequeo más empírico, digamos, lo que hemos hecho ha sido medir distancias a partir de esta base
a un punto que estábamos observando, de esta base a otro punto que estábamos observando. Y esa distancia la hemos medido con el sistema GPS RTK y también lo hemos medido con estación total. Y se observa que en la medida en que te alejas de la base, fíjate, el error, este es el error en distancia se va incrementando. Eso es muy notorio, ¿no? Entonces, a 350 metros, por ejemplo, ya hemos tenido un error en distancia de casi 25 centímetros. Entre la medida que nos da la estación total y la medida que nos da el GPS RTK. Otro detalle, hemos hecho algo similar intentando ver la diferencia en cota, medida por la diferencia en cota, digamos, de este punto a este punto, ¿no? Luego nos hemos ido a otro punto, hemos medido la diferencia en cota y hemos comparado la cota medida por este aparato y la cota medida por la estación total. Y hemos encontrado, si eliminamos estos errores, fíjense, estaríamos en el orden de los 2 centímetros, ¿no? En la medida en que nos alejamos, no hay un incremento importante en cuanto a cota se refiere, ¿sí? Estoy diciendo estos puntos parecen unos puntos medio extraños, pero están en un error de como 5 centímetros en cota con una y otra, con uno y otro instrumento. Depende si tú estás queriendo, es algo que hay que también entender, es lo siguiente: si tú estás interesado en la precisión del punto, por ejemplo, si vas a instalar, por ejemplo, pilotes para una edificación, pilotes que son el sustento para una edificación, obviamente no vas a colocar esos pilotes en tu edificación con un GPS RTK, sino su posicionamiento lo vas a definir de la manera más precisa posible, que va a ser con una estación total, en un predio pequeño, digamos que tenga 500 metros cuadrados, ahí tienes que utilizar instrumentos mucho más precisos para posicionar un punto, como es un pilote, ¿no? O el pilote de al lado, o un conjunto de pilotes, ¿ya? O en el posicionamiento de pilotes en un puente, por ejemplo. Vas a tener que ser mucho más preciso en ese posicionamiento y no vas a utilizar el GPS RTK. Pero si tú estás deseando hacer el levantamiento del vaso de un embalse, por ejemplo, ahí sí, la imprecisión que te puede dar un GPS RTK es nada, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí tú estás preocupado en obtener el volumen de ese tu embalse, y que tú estés unos centímetros más allá o unos centímetros más acá en cuanto al punto en cuestión no va a marcar la diferencia cuando estés deseando cuantificar el volumen de tu embalse. ¿Está claro eso, jóvenes? Hola. Hola, hola. Sí, ingeniero. Ya, me tengo que certificar si están ahí, ¿ya? En base a esta tecnología, nosotros es habitual que hagamos, esta es una fotografía de la embarcación nuestra y de una antena GPS también nuestra del laboratorio de hidráulica, que lo que está haciendo acá es una topobatimetría, quiere decir, está haciendo una topografía del suelo que se encuentra por debajo del agua, ¿no? Entonces estamos haciendo una topobatimetría.
Con el GPS, ¿qué estamos haciendo? Estamos obteniendo coordenadas X y Y. Y en este caso en particular no tendría sentido la coordenada Z, ¿no? Y para obtener la coordenada Z tenemos otro sensor, que es uno que está aquí debajo de la superficie del agua, se lo coloca a unos 20 centímetros de la superficie del agua, y es otro sensor que funciona con un sonido, ¿no? Entonces emite una onda de sonido, la onda de sonido rebota en la superficie del terreno, ahí debajo del agua, y retorna, y se puede medir la profundidad. Entonces, las cotas medimos mediante sonar, y las posiciones X, Y, medimos mediante el GPS diferencial con conexión RTK. Acá en las orillas, no se ve, en la orilla estamos instalados con una base, y esa base obviamente está transmitiendo las correcciones en tiempo real, y nosotros nos estamos moviendo acá en el lago y estamos obteniendo los puntos X, Y altura o profundidad del agua, y eso se hace en todo el embalse de manera bien ordenada, y después tú tienes la topografía del paso. Eso habitualmente se hace cuando deseas acompañar el problema de sedimentación en un embalse y quieres obtener el volumen posterior a la construcción, después de que el embalse se habría ido llenando de sedimentos, y quieres saber cuál es esa tasa de llenado de sedimentos, de colmatación de sedimentos, para ver si no hay problemas de que el orificio de salida de agua hacia las zonas de uso tenga problemas. Y si detectas que puede haber problemas, pues hay que hacer intervenciones. Si quieren entender un poquito más, no sé si están entendiendo, puede ser que estén escuchando un bla, 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 pero déjenme ver si aquí puedo hacer una figurita de lo que estoy diciendo. En los embalses tú tienes, qué sé yo, el embalse, tienes la presa. Normalmente tienes un orificio de salida que nunca lo colocas acá abajo, ¿no? La salida, la toma, normalmente la pones un poquitín más arriba, ¿no? Entonces el agua va a salir por acá. Y esto dejas como volumen muerto. Para eso se hacen cálculos, ¿no? Existe software inclusive que te permite calcular el volumen de sedimentos en la vida útil del embalse, digamos 30 años. Si te has equivocado en eso y de repente esa tasa de llenado del volumen muerto está siendo mayor a la que tú has establecido, puede ser que en vez de 30 años, en 10 años esto se te pueda colmatar, y aquí se llene de sedimentos y obstruya la salida de tu embalse. Entonces, para eso tienes que hacer controles de cómo está la sedimentación, porque se pueden establecer algunas tareas de limpieza del sedimento antes de que se llegue a colmatar y a cerrar la salida de agua de tu presa. Entonces, debido a eso, se hacen en la práctica, se hacen estas topobatimetrías. Bien, ¿ahora mejoró la idea? ¿Aló? ¿Están ahí o no? Sí, ingeniero. Ya. Bien. Entonces, vamos a continuar con estas cositas. Sí, y ahora
Esto es bastante actual. Aquí he dicho que la corrección se hace vía radio, ¿no? Por si acaso, este concepto del RTK también se utiliza en los drones, ¿no? El droncito está aquí volando y está sacando fotos y él necesita el posicionamiento de esas fotos, ¿no? Porque cuando vaya sacando fotos, foto tras foto, después vamos a procesar eso y vamos a obtener el relieve del terreno, ¿no? Entonces necesita tener una posición precisa. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Esta antena es como que instalada, o sea, las antenas en los drones ahora todo logra ser en miniatura, ¿no? Entonces, estas antenas han logrado construirlas de manera tal que puede estar en un dron. Entonces, el dron se está comunicando con los satélites y tiene la posibilidad de comunicarse con una base. Cuando tú compras un dron con RTK, te venden el dron con una antenita pequeña que tú ni siquiera la percibes, ¿no? Y te venden con una base más, una basecita. ¿Por qué? Porque está ocurriendo cada vez que el dron toma una foto, adquiere su posición y su posición es corregida instantáneamente a través de la comunicación por radio de la corrección de este punto hacia el dron. Entonces, de esa manera tú consigues más precisión en el posicionamiento del dron para ir obteniendo sus fotos. Entonces, vas a obtener una topografía mucho más precisa a través del dron. ¿Qué es lo malo también de eso? Que se va perdiendo en algunos momentos la comunicación por radio y la posición del dron ya no es la que nosotros desearíamos con este RTK, ¿no? Los drones, estoy hablando de drones pequeños, de los drones un poquito más comerciales, ¿no? Un dron sin RTK cuesta $2,000, un dron con RTK cuesta 3 veces más, $6,000. Pero ese dron con RTK yo sinceramente no confío mucho por este problema de la señal, ¿no? Hay otras maneras de mejorar la precisión del levantamiento con drones que no sea vía RTK. Después les voy a contar. Sin embargo, es bueno mencionar que este conjunto de antena base, porque normalmente tú te compras, cuando te compras estas antenas para trabajar en el modo diferencial, tú tienes que tener una base y un rover. ¿Está bien? En el método anterior habíamos visto que esta base era una base del IGM, ¿no? Pero nosotros estábamos haciendo levantamientos estáticos, en que estábamos levantando un BM simplemente. En este modo, este lugar donde instalas esto ya es tu BM, o sea que ya habrías obtenido un BM aquí, ahí te instalas tu base, tu GPS que se va a constituir en base, y desde aquí ya irradias las correcciones y haces el levantamiento en un embalse, por ejemplo, ¿ya? Con el sistema GPS RTK. Bien, debido a esos problemas de pérdida de señal, se han ideado una otra manera de mandar la corrección, solo que estas bases las han sustituido por bases que las han instalado en diferentes zonas, principalmente en las zonas urbanas, ¿ya? A ver, les muestro. Y ha surgido lo que se llama el GPS N-Trip, ¿no? En realidad se llama GPS RTK N-Trip, pero es más conocido como N-Trip, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia? Les decía, tú tienes instalada tu
antena, acá, y acá tienes la base. Lo regio es que esta base ya hay, acá en Bolivia, hay particulares, empresas particulares que han implantado bases, ¿no? Obviamente, ¿cómo las han implantado? A partir de del marco de referencia geodésico del IGM, ¿no? A partir de ahí han jalado y han implantado estas bases. Y ahí han instalado una antena que funciona las 24 horas del día durante los 365 días del año. Lo interesante es que ellos te venden la corrección, si vale el término, sí, la corrección, ¿no? Te venden si es que tú te comunicas vía internet. Entonces ellos te dan un IP, un código, una clave, etcétera, y tú acá tienes que instalar un celular tan solo que tenga conexión a internet y obviamente esto manda la corrección en posición de estos satélites a internet y tú capturas esa posición vía internet y haces la corrección inmediata de tu punto. Esto también es en línea, ¿no? La corrección es inmediata. ¿Está bien? Cuidado, hay personas, alguna vez he estado explicando a personas esto y creen que la conexión a los satélites es vía internet. No tiene nada que ver. Los satélites se conectan vía esta antena. No necesitan de internet para conectarse a la antena, ¿no? Su conexión es vía esa antena, ¿ya? Y de esa manera, si no tienes esta antena, no puedes hacer nada por más internet que tengas, ¿no? Porque la antena se conecta con los satélites de posicionamiento. Lo que hace en esta modalidad el internet es transferir la corrección de esta base a este punto andado usando antenas de Mertin DN Trip. Acá estamos justamente en esa tarea, ¿no? Levantando estos puntitos que son puntos de amarre para hacer una aerofotogrametría con dron. Es bueno que ya miren esto porque es habitual que cuando vas a hacer una topografía con dron requieras de puntos de amarre. Por eso es que aquí hay unas X grandes, ¿no? Porque cuando vueles en las fotografías van a salir estas X. ¿Qué es lo regio? Que en las fotografías no van a tener un buen posicionamiento del terreno. Pero ¿qué vas a hacer con estas X? Como han salido en la fotografía, tú vas a utilizar esto como puntos de amarre para corregir los levantamientos hechos con la aerofotogrametría. ¿Se fijan? El concepto de punto de amarre. ¿Y por qué este es punto de amarre? Porque has levantado su X y Z, por ejemplo, con un GPS N-Trip. ¿Está bien? Y tienes conocidas estas coordenadas. Entonces vas poniendo puntos en diferentes sitios de no haces no haces el levantamiento en precisión, pero cuando tú hagas el vuelo, tú vas a tener cada 20 centímetros X, Y y cota. Entonces vas a poder ver, por ejemplo, este perfilito, ¿no? Con precisión en el producto aerofotogramétrico, pero has levantado algunos puntos para amarrar. Esto se está usando bastante hoy en día. Inclusive se está utilizando para implantar BMs, ¿ya? Entonces, tú puedes también hacer tu sesión en estático, ¿no? Y esta señal, pues con estas antenas,
las vas a poder, si no quieres hacer la corrección en línea, puedes hacer un levantamiento estático para implantar BMs. Pero lo que se está utilizando ahora bastante es utilizar ya el conjunto para implantar BMs o inclusive hacer levantamientos ya de manera directa, ¿no? Porque este ya es tu BM. Si es que la antena está próxima al lugar de trabajo. Aquí están algunas antenas, aquí, pero no se ve bien. Ya estamos en... hay antenas en Sacaba, hay una, aquí por la urbanización Ende, acá en Cochabamba hay otra, habría una antena también en Cotapachi, de estas de Mertin, para Cochabamba, y en Santa Cruz hay varias, ¿ya? En La Paz también hay varias, en Tarija hay varias, ¿ya? De Mertin. Pero el costo es ese. Sin embargo, el servicio, digamos, está siendo muy utilizado. En otros países es esto lo que se usa, no esto, es esto, porque esto tiene una precisión buena y es aceptada cuando vas a hacer catastro rural, por ejemplo, o inclusive cuando vas a implantar BMs para obras en zonas urbanas. Nosotros hemos utilizado esto para hacer levantamientos de ríos, ¿no? Y hacer modelaciones hidráulicas en esos ríos. Obviamente hemos implantado nuestros puntos de amarre en las proximidades de los ríos y hemos hecho el levantamiento topográfico con dron de esos sectores. Obviamente, si ya tienes el modelo digital en el río, vas a poder hacer una modelación hidráulica si es que estás deseando determinar la altura de agua para implantar un puente, por ejemplo. Entonces, eso es algo habitual. Hay otra gente que también está ofreciendo el servicio, que son los de Geosoluciones, así se llama. Tienen algunas antenas, tienen antenas en Cochabamba, y ellos son una empresa, digamos, un poco más de acá, ¿no? Es el colegio de topógrafos está involucrado en esto, se han unido y han instalado algunas antenas y te ofrecen el servicio por mucho menos, ¿no? Si pagas $800 año en Mertin, estos te cobran 800 bolivianos año, ¿no? Y tienen también el servicio de GPS N-Trip, ¿ya? Es más, recientemente han estado haciendo unos cursos, si asistías a su curso, adicionalmente te daban de manera gratuita por, digamos, un año el acceso a cualquiera de sus antenas. Acá tenemos, son antenas en Cochabamba, en Oruro, La Paz, Tarija, con que ellos cuentan. Es interesante ver un poquito la evolución de estas antenas RTK. El GNSS es la sigla que le dan al posicionamiento con vía satélite, ¿no? Puede ser con cualquiera de las constelaciones que hacen parte del sistema de posicionamiento global. Entonces, esta antenita, por ejemplo, que se las estoy mostrando, ya no cuesta, bueno, el par cuesta como $3,000, ¿no? El par. Pero la antena solita, si tú vas a trabajar como rover, te compras esta antena, trabajas como rover, te compras el acceso
al N-Trip o de Mertin o de Geosoluciones, y con solo una antenita puedes hacer los levantamientos en la modalidad GPS N-Trip. Eso es precio en los Estados Unidos, por si acaso, ¿no? Esto seguramente para traer acá tienes que casi doblar el monto, pero no olviden que el precio de las antenas que nosotros tenemos en el laboratorio de hidráulica están en el orden de los $15,000, ¿no? El par. ¿Sí? Bueno, pero eso es precio de hace como 5 años, ¿no? Hoy en día las antenas han ido bajando de precio porque la tecnología también ha ido produciendo cosas mejores por menor precio, ¿no? Pero digamos que sea, les decía, afuera el par cuesta como $3,000. Bien, aquí está una muestra de cómo se están obteniendo el punto X y Z a través de esa antenita. A veces se utiliza este bípode para nivelar. Aquí tiene un ojito de esos de nivel con el que tú nivelas y no mueves, ¿no? Para que esté quietito y tú puedas obtener tu punto X y Z. Esto es como el propósito de poner puntos de amarre en esta obra caminera, ¿no? Y después vas a hacer tu topografía con dron, seguramente para cuantificar volúmenes de movimiento de tierras. Acá están mostrando dónde inclusive están haciendo ese trabajo. Aquí está una muestra de cómo se hace. Estas son capturitas que he hecho de la antena esa, ¿no? De esta de la Reach RS2, ¿ya? El GPS. Y te están mostrando cómo están levantando puntos, ¿verdad? Para hacer un levantamiento topográfico en esta zona urbana. Esto obviamente tiene la corrección N-Trip, indudablemente. Y una cosa interesante, acá están las características de esa antena. Obviamente otra antena va a tener sus características, pero para que vean un poquito, fíjense qué interesante. Esta antena tiene al sistema GNSS, que es el sistema de posicionamiento vía satélites, puede captar satélites GPS, que es los satélites americanos. Esto, el conjunto de satélites GLONASS puede captar también, que son un conjunto de satélites rusos. El Beidou, que son un conjunto de satélites chinos, y el Galileo, que es un conjunto de satélites europeos. Todos los satélites están ahí arriba, ¿no es verdad? Entonces, lo único que tienes que hacer es captar el posicionamiento de los satélites, cualquiera que ellos sean, ¿no? Entonces, la habilidad de las antenas, como esta por ejemplo, es una antena que está siendo producida actualmente, en este momento, está en el mercado esta antena. Estas capturas que he hecho son de estos días. Es más, hace unos días un colega nuestro adquirió esta antena y la estuvimos utilizando. Entonces, por eso que quise mostrarles algo un poquito más actual. Un detalle interesante, ¿no? Acá, en modo estático, fíjense lo que dicen estas antenas. Estos son errores nominales, ¿no? En horizontal, estas antenas dice que en X o Y van a tener un error en posicionamiento de más o menos 4 milímetros, ¿ya?
más 0.5 partes por millón. Este 0.5 partes por millón quiere decir que te vas a equivocar 0.5 milímetros por cada kilómetro alejado que estés de tu base. ¿Ya? 0.5 milímetros por cada kilómetro alejado de tu base. ¿Ya? Lo que significa que si estás a 10 kilómetros de tu base, te vas a equivocar 5 milímetros. El error nominal va a ser de más 5 milímetros y obviamente estos 4 milímetros, que es un error ineludible, ¿no? 4 milímetros más 0.5 partes por millón. En vertical, en modo estático, es 8 milímetros más 1 parte por millón en función de la distancia a la que te encuentres. Miren, el RTK, ¿no? El RTK es interesante, tiene 7 milímetros más 1 parte por millón en planta, y en vertical 14 milímetros más 1 parte por millón. Obviamente que el RTK, fíjense, tiene un poco más de error. Si se fijan, tanto acá, ¿no?, como acá, ¿sí? Tiene un poquitín más de error. Estoy comparando con el PPK. El PPK les voy a mostrar después cuando estemos hablando de drones, ¿ya? El PPK es una otra alternativa de corrección de la posición que estamos levantando simplemente con los satélites, ¿sí? Lo que no se puede admitir es que no hagas, cuidado con hacer barbaridades en el campo. Lo que no puedes admitir es hacer levantamientos creyendo que porque el GPS te va a dar una posición. Si tú te olvidas de las bases, ¿no?, el GPS te va a dar la posición X y Z, pero esta posición X y Z no es correcta, ¿no? La corrección de esto es a través de una base, es por eso que se llama levantamiento con GPS diferencial, ¿no? Por eso es que se tienen dos, una base y una antena necesariamente. Hay gente que hace tonterías y agarra un rover y cree que levantando el dato solo con el rover ya está listo. No, los errores son grandes y he visto gente buena que anda haciendo esa barbaridad en el medio. Entonces, por eso ya les cuento y les advierto. Bien, yo pienso que con eso podemos ya encaminarnos a iniciar nuestra práctica número 6, ¿ya? Esto nos da las bases como que necesarias para hacer nuestra practiquita número 6, en el que vamos a hacer algunos procesos vía Auspus y vía... No les he mostrado acá, hay otro servicio que se llama el PPP de los brasileros, ¿no?, que también lo vamos a utilizar, ¿ya? Entonces, en la próxima sesión, que es hoy día mismo, más tardecita, vamos a usar esos programitas, ¿ya? ¿Está bien, jóvenes? ¿Está todo claro? ¿Aló? Sí, sí. Ay, perdí, pensé que me perdí de nuevo. Ya. Le van a dar una buena repasadita a estas cosas porque todo este material ya es para nuestra segunda evaluación, ¿no? Entonces, nuestro segundo parcial va a tener todo este material y viene bastante material más interesante, ¿no?, a continuación, ¿ya? En las próximas prácticas, esta práctica que vamos a ver tiene cosas bonitas ahí por el uso del Auspus, ¿no?, y otras cositas más, pero la práctica bonita ya es la 7, la 8, la 9, son prácticas bien aplicadas, ¿ya? Saben que todo es aplicado en esta materia. ¿Listo, jóvenes? Si no hay más dudas, nos vemos a las 9:45. Chistosa.
por así decirlo, es que la carrera de ingeniería civil tiene una antena GPS, ¿no? Y tiene una antena GPS hace como 5 años. Solo que no voy a acusar a nadie, pero está a cargo de la gente que da topografía, ¿no?